jurídico se verifican múltiples tipos de discusiones. Pueden distinguirse las discusiones que se dan en el campo de la ciencia jurídica, o sea, de la dogmática, las deliberaciones de los jueces, los debates ante los tribunales, el tratamiento de cuestiones jurídicas en los órganos legislativos, la discusión entre estudiantes, abogados, etc. Este discurso jurídico se diferencia del discurso práctico, como hemos ya señalado, fundamentalmente por su necesaria sujeción o vinculación al derecho vigente, fundamentalmente. Puede darse en distintos ámbitos, como lo acabamos de señalar, y en cada uno de esos ámbitos la disputa es diferente. Así, la discusión en el campo de la ciencia jurídica es más libre que la que tiene lugar en un proceso judicial, porque en el proceso judicial se encuentra institucionalizada, y esto involucra que está limitada no solo por estar reglamentada temporalmente, sino también porque está sometida a las reglas procesales. Está limitada temporalmente porque los procesos tienen reglado etapas, términos, y una vez que se cumplen esos términos y esas etapas, precluye la actividad. Por lo tanto, ahí tenemos una limitación temporal, y a su vez esa limitación temporal está establecida en un código de procedimiento. Por lo tanto, tenemos la limitación normativa. La tesis del discurso jurídico como un caso especial del discurso práctico general se sustenta en que las discusiones, refieren a cuestiones prácticas, juicios de valor o juicios del deber. Esto lo coloca dentro del campo de la discusión, dentro del discurso práctico general. Esas cuestiones se discuten desde el punto de vista de la pretensión de corrección, también elemento considerado por el discurso práctico general. La diferencia está en que estas discusiones en el campo jurídico, como ya lo señalamos, tienen lugar bajo condiciones de limitación por el ordenamiento vigente. Este último elemento es lo que ha llevado a que se discuta sobre si se justifica considerar el discurso jurídico como un caso especial del discurso práctico general. En el discurso jurídico, a diferencia del discurso práctico general, no se pretende que lo afirmado, que el razonamiento, que el juicio normativo establecido en una sentencia, por ejemplo, sea tenido sin más como racional, sino que la pretensión es que se considere que está racionalmente fundamentado en el contexto de un ordenamiento jurídico vigente. A esto hay que adicionar que una decisión judicial, en virtud del cumplimiento de la obligación legal de fundamentación, aspira necesariamente a satisfacer la pretensión de corrección. Esto es un objetivo claro que está establecido en las normas legales y en las normas constitucionales, provinciales y nacionales. Y por lo tanto, la sentencia, como una manifestación de uno de los poderes del Estado, tiene que cumplir con esta pretensión de corrección. Una sentencia que no cumple con la exigencia de racionalidad no le quita necesariamente validez. No es necesariamente inválida porque no tenga esta o no cumpla con esta exigencia de racionalidad. Sin embargo, la hace defectuosa, y eso es relevante no solo moralmente, sino también institucionalmente. ¿Y por qué es relevante institucionalmente? Por lo que dijimos, la sentencia debe cumplir desde la perspectiva del derecho vigente con esa pretensión de corrección. Debe estar fundamentada, y la fundamentación aspira a que sea correcta, a que esa fundamentación que se expresa sea correcta. Por lo tanto, la pretensión de corrección se puede verificar aún en los supuestos del discurso jurídico, porque el hecho que esté limitada por el derecho no le quita la posibilidad
de que se justifique racionalmente. Los precursores de esta teoría de que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general, defienden esta posición, diciendo el hecho de que no sea en absoluta libertad, como lo es en el discurso práctico general la discusión, y que esté limitada por el campo normativo, no le quita la posibilidad de integrar las discusiones racionales. En definitiva, aun cuando la discusión jurídica tiene lugar bajo condiciones de limitación, no deja por ello de ser argumentación racional. No puede desconocerse, por ejemplo, que aunque las partes en un proceso persigan intereses subjetivos, sus argumentos son presentados con pretensiones de corrección, es decir, con la pretensión de que sus razones deberían ser aceptadas por toda persona racional. Veamos cuáles son los rasgos fundamentales de la argumentación jurídica. Centralizando el tema, se debe señalar que en los discursos jurídicos se trata de la justificación de un tipo especial de proposiciones normativas. Dijimos que habíamos venido interpretando normativos en un sentido amplio, o sea, normas morales, además de normas jurídicas. Bueno, el discurso jurídico tiene como proposición normativa las decisiones jurídicas, decisiones judiciales, entre otras. Pueden distinguirse en estas decisiones jurídicas dos aspectos que hacen que son esos rasgos fundamentales que mencioné de la argumentación jurídica. Uno de esos rasgos es la justificación interna de las argumentaciones y el otro es la justificación externa. La justificación interna es la que trata de ver si la decisión se deriva lógicamente de las premisas que se invocan como fundamentos. En la conformación de esta justificación interna están en juego las reglas y formas que hacen a la estructura formal del razonamiento. Por ejemplo, verificar que en el desarrollo argumental no se haya violentado el principio de no contradicción. Esto es, que no se hayan emitido respecto de un mismo hecho dos juicios que se opongan entre sí y por ser opuestos entre sí se excluyan. A su vez, permite resolver esta justificación interna casos simples en los que es suficiente una justificación mediante la forma de un simple razonamiento deductivo. Esto ya lo habíamos mencionado cuando mencionamos el tema de la lógica. Por ejemplo, el testigo debe decir la verdad. Martín es testigo, Martín debe decir la verdad. Ese razonamiento que se acaba de exponer es un razonamiento que es simple y será válido mientras no se discuta la verdad de sus premisas. La mayoría de los casos que se discuten jurídicamente son complejos, ya que requieren justificación de las premisas que se analizan en la justificación interna. Así, en el ejemplo desarrollado, el de los testigos deben decir la verdad, Martín es testigo, Martín debe decir la verdad, frente a la sola controversia respecto del sentido y alcance de la norma, esto es, los testigos deben decir la verdad, o discusión de los hechos involucrados, el carácter de testigo que se le asigna a Martín, será necesario apelar a otro tipo de justificación. Y esa justificación es la justificación externa, que es a la que vamos a dedicarle un poco más de tiempo. El objeto de la justificación externa es, como ya lo señalé recientemente, fundar las premisas usadas en la justificación interna. Dichas premisas, esto es, las que integran la justificación interna,
pueden ser las reglas del derecho positivo o los enunciados empíricos, y pueden consistir también en premisas que no son enunciados empíricos ni reglas del derecho positivo. A cada tipo de premisa, que hemos visto, tenemos tres: las reglas del derecho positivo, las empíricas y las que no integran ni una ni otra categoría, le corresponde un método de fundamentación. Cada tipo de premisa tiene su método de fundamentación. Fundar una regla de derecho positivo consiste en mostrar su conformidad con los criterios de validez del ordenamiento jurídico. Justificar una premisa empírica requiere recurrir a distintas herramientas que van desde los métodos de las ciencias empíricas hasta las reglas de la carga de la prueba en un proceso judicial. ¿Cuáles son las reglas de justificación externa? Veamos, vamos a encontrar distintos tipos de reglas para llevar adelante la justificación externa. Las más importantes podríamos señalar, las reglas o cánones de interpretación, la dogmática jurídica, el uso del precedente, los argumentos jurídicos especiales y también los principios jurídicos. Pero Alexis se detiene fundamentalmente en estas primeras: las reglas o cánones, la dogmática, el uso del precedente y los argumentos jurídicos especiales. ¿Cuáles son las reglas o cánones de interpretación? En primer lugar, hay que señalar respecto de estas reglas o cánones que no hay un consenso en cuanto al número de cánones que se pueden utilizar, en cuanto a la formulación precisa de estos cánones, a su jerarquía o a su valor. La función principal que cumplen estos cánones es la de fundar la interpretación de normas positivas, de normas no positivas o de cualquier enunciado jurídico. Los cánones más usados son el argumento semántico, el argumento genético, el argumento histórico, el comparativo y el sistemático. Y también el argumento teleológico. Veamos primero el argumento semántico. El argumento semántico es aquel en el que la interpretación se centra en el uso del lenguaje, en el significado de los signos lingüísticos con los que se construyen las normas. Esto es, se recurre a una regla semántica para justificar la interpretación de una norma, por lo cual la justificación dependerá de la validez de dicha regla semántica. Este argumento es muy utilizado, es un argumento que puede servir para aclarar algunos conceptos, pero diría que es muy difícil que alcance para justificar una determinada interpretación, al menos que alcance por sí solo sin el uso o la confluencia de otros de los tipos de argumentos que se analizarán a continuación. En cuanto al argumento genético, este tipo de argumento se justifica en la interpretación de una norma recurriendo a la voluntad del legislador. Se suele decir que en determinada norma la voluntad del legislador es tal o cual. Se suele afirmar también que en una determinada norma la intención del legislador ha sido perseguir tal o cuales fines. Los enunciados vinculados con la voluntad del legislador generalmente no son explícitos, lo que genera un problema para determinar el contenido de la voluntad del legislador. A esto que se expresa debe adicionarse que tampoco resulta claro quién debe considerarse como legislador en un órgano conformado por múltiples sujetos.
Este es precisamente el punto débil de esta forma argumental, pues si la voluntad no está explicitada en la norma, el argumento es incompleto para fundar los enunciados. Para fundar estos enunciados y dar un argumento completo, es necesario recurrir a otros argumentos, con lo cual a menudo la fundamentación del argumento genético se torna difícil o de imposible cumplimiento. ¿Qué otro tipo de cánones podemos mencionar o podemos examinar? Otro de los cánones que mencionamos al comienzo fue el argumento histórico. El argumento histórico se justifica la comprensión de una norma en hechos que se refieren a la historia del problema jurídico discutido. Responde básicamente el argumento histórico a este esquema. Primero, ya se practicó en el pasado la solución del problema discutido. Segundo, esa solución condujo a la consecuencia X. Tercero, la consecuencia X es una consecuencia indeseable. Cuarto, la situación pasada y presente no son tan distintas como para que no se dé la consecuencia X. Quinto, por tanto, la solución que se propone, la solución en cuestión, hoy no es aceptable. En este esquema de 5 puntos que hemos presentado, encontramos que en el punto 3 hay una premisa normativa que tiene que fundamentarse. Esa premisa normativa que está incluida en el punto 3 es la que señalaba que la consecuencia X era indeseable. Esa premisa es la que se debe justificar. Veamos otro argumento que es similar al histórico, que es el argumento comparativo. La comparación en este tipo de argumento no se realiza ya con referencia a un estado de cosas anterior, sino que el estado de cosas que se compara es el estado de cosas que pertenece a otra sociedad. Este argumento, como el argumento histórico, incluyen, además de numerosas premisas empíricas, al menos una premisa normativa, que es la que resulta difícil justificar. Otro argumento que se ha examinado en la teoría de la argumentación es el argumento sistemático. Este argumento sistemático comprende tanto la referencia a la situación de una norma en el texto legal como a la relación lógica y teleológica de una norma con otras normas, con fines o principios. Este argumento presupone que el sector del ordenamiento jurídico analizado es internamente consistente y en ese esquema cada disposición ocupa su lugar. Este argumento también permite verificar la posible contradicción normativa en que quedaría incurso el sistema a partir de la interpretación de una de sus normas en una forma discordante con la estructura global. El objetivo de este argumento es este último: permitir verificar y por tanto evitar todas aquellas inconsistencias que pueden darse dentro del sistema por la tarea interpretativa de un determinado sujeto. Finalmente, el último de los cánones que trata Alexis es el argumento teleológico. El argumento teleológico presupone un análisis detallado de los conceptos de fin y medio, así como de los conceptos vinculados a esto, como pueden ser el concepto de voluntad, el concepto de intención y el de necesidad práctica. Se lo denomina al concepto teleológico objetivo, y refiere este argumento teleológico objetivo a los fines
pero no cualquier tipo de fines, sino fines racionales o fines prescriptos objetivamente en el marco del ordenamiento jurídico vigente, determinado sobre la base de una argumentación racional. Estos fines racionales es lo que diferencia el argumento teleológico objetivo del método genético, que habíamos nosotros analizado que tenía, o en una de sus versiones, hablaba de los fines del legislador. La diferencia está en que en el método teleológico los fines están prescritos por el sistema, mientras que en el método genético se hacía alusión a los fines del legislador como un sujeto existente en el presente o en el pasado. Y este punto del sujeto presente existente en el presente o en el pasado es lo que tornaba débil el argumento, dijimos, entre muchas otras cosas, porque hoy los parlamentos no son individuales, sino que son múltiples. Entonces, adivinar, porque no es otra cosa más que eso, cuál es la intención del legislador, es algo que no resiste análisis en cuanto a la racionalidad. Estos serían los métodos o cánones. Dijimos que había problemas en cuanto a la determinación de la jerarquía. El uso de los distintos cánones puede arrojar en el contexto de la discusión de un problema soluciones completamente distintas. Esta problemática es la que conlleva la necesidad de establecer un catálogo de grados o una jerarquía de cánones. Bueno, no se ha logrado un consenso general respecto de una graduación o jerarquía de cánones, y los autores han llegado a la conclusión de que no hay una relación de orden que pueda ser invariable. Por lo tanto, hasta el momento, por más que se discuta, no se ha establecido una jerarquía de cánones. La utilización o la fuerza argumental dependerá de cómo se justifique y de la mayor posibilidad de racionalizar el uso de cada uno de los cánones para una determinada interpretación que se propone frente a un problema jurídico en concreto. Hay otro punto fundamental para tratar en el tema de las reglas o cánones de interpretación, y es la llamada regla de la saturación. ¿Qué significa? La regla de la saturación refiere a la completitud de los argumentos. Eso es la regla. Saturar un argumento es dar un argumento completo, es poner todas aquellas premisas o enunciados que sirven para dar una justificación o fundamentación completa. Esta regla, en definitiva, supone que un argumento es completo cuando exhibe todas las premisas correspondientes a la forma argumental propuesta. Luego, quedan excluidas todas aquellas aseveraciones que no hayan sido justificadas, esto es, cuya verdad o corrección no pueda verificarse o discutirse en cualquier momento. La exigencia de saturación tiende a asegurar la racionalidad de las argumentaciones jurídicas. En resumen, de todo lo examinado sobre los cánones de argumentación, puede concluirse que si bien tienden a asegurar la exigencia de racionalidad, no ofrecen una garantía de alcanzar un único resultado correcto. Si no tenemos una jerarquía de cánones, que es el principal problema, y bueno, si hay intérpretes distintos que aplican distintos cánones de interpretación, llegarán a resultados distintos. La mayor o menor fuerza argumental dependerá de la mayor posibilidad de fundamentación que hayan desplegado cada uno de los intérpretes al analizar el problema jurídico en concreto. Con esto cerramos el tema de los cánones. Nos queda hablar de la dogmática jurídica, los precedentes y el uso del precedente, y la analogía como un argumento especial. La dogmática jurídica, hoy ya nadie puede discutir que
es una construcción que tiene un papel dominante dentro del análisis jurídico. En principio, la dogmática jurídica es una mezcla de por lo menos 3 actividades. Una actividad que describe el derecho vigente, una actividad de análisis sistemático y conceptual del derecho y una actividad que tiende a la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos. Hay distintas concepciones para, definir la dogmática jurídica, no las vamos a analizar, pero algunas, diremos simplemente que algunas son más amplias y otras más restrictivas. Las más amplias les reconocen al campo de la dogmática no solo una actividad descriptiva, sino también una actividad normativa. Y las más estrechas dicen que la dogmática debiera limitarse exclusivamente, o debe limitarse, o está limitada exclusivamente a la descripción del derecho. Lo cierto es que si nosotros analizamos la dogmática tal cual se da en nuestro país, podríamos definirla como una serie de enunciados que se refieren a normas establecidas y a la aplicación del derecho. Pero esos enunciados no pueden identificarse solamente con la descripción de las normas o de su aplicación, sino que los enunciados de la dogmática jurídica se forman y se discuten en el marco de una ciencia jurídica que funciona institucionalmente y que tiene un contenido normativo. Por lo tanto, está más cerca en nuestro país del concepto amplio que del concepto restrictivo. Y esto es importante, no lo vamos a examinar ahora, pero la definición de la dogmática incide directamente en la definición de los enunciados que se pueden utilizar en el marco de la dogmática jurídica. Vayamos al uso del precedente. Nadie discute tampoco el uso del precedente y su importancia. La argumentación en base al precedente supone la existencia de un caso igual a otro ya decidido y que todas las circunstancias relevantes de este caso que no está resuelto son coincidentes con las del caso resuelto. Si la teoría de la argumentación ignorase el rol de los precedentes, omitiría uno de los aspectos fundamentales de la argumentación jurídica. El problema de la argumentación del precedente no es su carácter relevante desde una perspectiva fáctica, de hecho, que ya no se discute como lo señalé, sino que su valoración teórica es el problema, en cuanto se le asigna el carácter de fuente del derecho. Ahí está la discusión. Finalmente, el uso de la analogía. La analogía es un razonamiento inductivo. Se distingue de los razonamientos deductivos que habíamos venido planteando cuando analizamos la lógica, en que no intenta lograr una verdad que sea necesaria en el carácter de forzosa, es decir, que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, esas premisas son verdaderas, por lo tanto la conclusión es verdadera. En la analogía lo que se pretende es demostrar la verdad de las conclusiones como probable. La verdad de la conclusión a la que se arriba es una verdad probable. Estamos dentro del campo de los razonamientos inductivos. Entonces, necesariamente, esa verdad que se logre no puede ser una verdad con la misma exigencia de una verdad que deriva de un razonamiento deductivo. La analogía es un tipo de razonamiento inductivo. ¿Cuál es la regla o la fórmula genérica de la analogía? Si dos cosas se asemejan mutuamente en uno o más aspectos, la proposición que es verdadera respecto de una de ellas es verdadera respecto de la otra. La analogía es un procedimiento argumentativo que permite trasladar la solución prevista para un determinado caso a otro distinto no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que se asemeja al primero en cuanto comparte con el ya resuelto ciertas características relevantes o definitorias,
o bien la misma razón. Entonces se dice, si comparten cualitativa y cuantitativamente determinadas características, la solución que se le asigna al caso A es factible de atribuírsele al caso B. Este es el razonamiento analógico, básicamente presentado de una manera sumamente esquemática. Con esto habríamos concluido los distintos tipos o formas de argumentar que examina la teoría de la argumentación jurídica, al menos desde la perspectiva de Robert Alexis. Muchas gracias.